Claro. de Sebastián Collier, El Monte, para ser exactos. Una La película... historia secreta de cuando Bush padre se infiltró en Argentina, ¿no? Sí, 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 el lado B de la historia de Mónica Lewinsky. Mirá lo que iba a decir, Mónica Lewinsky, pero ese con el amigo Bill, con el amigo Claro, Bill sí, Clinton. complicado. Sí, sí. Bueno, lo vamos a hacer corto. Si querés, yo digo la sinopsis y empezamos a hablar, dale. Dale. Básicamente es la película de un formosenio, es digamos, la llegada de un formosenio que vive hace mucho tiempo en Buenos Aires, un chico, para mí un gran actor, de hace varios años lo vengo notando, que es Juan Barberini, que llega a un pueblo medio remoto de Formosa, donde está su padre, en una especie de casa medio, viste, así medio tarzanesca, donde no tiene ningún tipo de servicio, bueno, casa en vez de ir al supermercado, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Y es un padre con cierto pensamiento, si querés, más retrógrado, por así decirlo, y él es, bueno, un personaje más moderno, ¿no? Es un tipo vegano, no vegano, o sea, es carnívoro, pero se está cuestionando mucho esa cuestión. Es homosexual, está hace mucho tiempo en Buenos Aires, no quiere saber nada sobre cazar ni sobre qué sé yo, cualquier otra cosa campestre. Y bueno, básicamente va a contarnos la relación conflictiva que se pueden imaginar entre ellos dos. Eh, Te voy a hacer dos preguntas. Una, obviamente, ¿qué te pareció? Y la segunda, contestámela ahora, que es ¿a qué película te hace acordar? Eh, Ah, mira, creí que la ibas a sacar al toque. ¿A qué película me hace acordar? Sí, Festival de Mar del Plata hace un Ah, par de bueno, años. El silencio del cazador. Silencio del cazador, sí. Sí. Sí, así es. Es más, te voy a elevar te voy a elevar la Ujú, apuesta, porque voy a hablar muy bien de la película ya desde el minuto uno. ujú. Creo que este es el cine argentino que más me interesa. Eh, Bien, Creo lo que elegimos. este cine Coincido, fantástico. pero 1000%. Y me imagino por dónde va y lo vamos a hablar mucho porque es muy interesante. Creo que este cine argentino, cine fantástico argentino, para ser más específico, es el que más me interesa por la cuestión, justamente en oposición a lo que acabamos de hablar de Pequeña Flor, de poder adaptar el fantástico a lugares tan interesantes como la Argentina, que tiene una selva propia. Ujú. Digo, y toda una cuestión, ¿cómo es? No campestre, sino como... Rural. Sí, rural y mítica también, arraigada a esa cuestión rural y selvática, bueno, dependiendo de la provincia en la que estemos, lógicamente, que es un territorio, creo yo, que es muy rico para contar historias. Ujú, Digo, ya de por sí la jungla sirve como un doble, como un hábitat ujú. para el doble. Ya viéndolo en este tipo de películas como El silencio del cazador o como en esta, que yo sé que a mí El silencio del cazador no la volví a ver, pero es una película que me Mm. había entusiasmado mucho en su momento. A vos me acuerdo y a Pedro menos. A Citric le había gustado, creo, un poco menos que a mí, pero le había gustado mucho. No, pero Eh, en ese momento ya sabíamos que el camino era ese. Exactamente. No pero justamente además, por más que, por eso te lo decía a vos, ¿no? Por eso quería remarcar lo que te había parecido a vos, porque incluso con sus cosas fallidas, que para mí no lo eran tanto, pero bueno, vos encontrabas aún ese posible como camino, que no quiere decir que el silencio del cazador haya sido la primera en hacerlo. Nada, sí. Pero es evidente que a partir de ese momento se han visto incluso varias propuestas, creo yo, del estilo. No hay que olvidar que para mí otra película que salió el año pasado y que está muy ligada a estos temas, aunque no de la misma manera, es Jesús López. Ujú, sí, Digo, Jesús López, definitivamente. ni hablar, ni hablar en el costado literario, ¿no? Porque digo, Jesús López es guión de Selva Almada. Yo he Ujú. leído un par de historias de Selva Almada, no he terminado ningún libro, pero bueno, he leído algunos de los cuentos que están en esos libros. Y está también este camino, que bueno, también lo tiene Mariano Enríquez en cierta faceta y demás, Ujú, que es como el cine fantástico que en Argentina debería ser como el que debería estar en boga. ujú, Y que quizás se está viendo a partir de ahora que es el cine que va a estar a empezar a estar en boga, aunque sea en festivales, ¿no? Porque también ujú, acá está el problema de la distribución y demás. No es que la gente va a ir corriendo a ver el monte. ujú. Pero que esté ya es importante. Entonces, supongo que a vos te pasa lo mismo en ese sentido.
Me pasa absolutamente lo mismo y estoy pero 1000% a favor de que este cine se promueva mucho. Porque varias cosas. Uno, ¿cómo decirlo? La identidad argentina está repleta de cuestiones fantásticas, ¿no? Es Mm, cierto que muchas de ellas tienen más que ver con por ahí con el andar porteño, es sí, verdad. Tiene que ver más con Borges, con Bioy Casares, que son tipos muy porteños, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el argentino está muy ligado a lo fantástico. También, de vuelta, y citando a Fareta, nosotros somos un país que tuvo una mini revolución industrial, entonces ahí ya se produce una cuestión fantástica en sí misma. Y bueno, lo que ha quedado en los pueblos del norte, quizás en los del sur, la verdad que no he visto tantas películas sobre el sur, varias sí del norte, sí. es que sí ha quedado o sí se puede reconocer una imagen fantástica qué sé yo, bueno, justamente en los montes, en las cascadas. Recuerdo una película que era en Iguazú, hace un par de años, que era también sobre Los que una mujer. vuelven, los que vuelven. Los que vuelven, esa película, que también va como en la misma línea, más o menos realizada, Sí. pero me parece que sí, definitivamente el camino es este. Y también me gusta otra cosa en contraposición, que es no interpretar o no ver el norte argentino bueno, cierta cuestión, vamos a decirlo así, aborigen o indígena solamente por eso. Eso me parece como sumamente interesante, que no todo sea una especie de documental de sufrimiento, ¿no? O cómo viven estas personas, Sí. digamos, solo esa mirada sobre los pueblos que viven ahí y no toda la riqueza fantástica que puede ir, que es interesantísima. O sea, nunca se hizo, por ejemplo, una película acá sobre la luz mala, digo que Sí. es un mito muy conocido del campo, o yo no he visto ese fenómeno en una película argentina. Y entonces me parece que es muy por ahí, abuelas. Es muy por ahí, definitivamente. Hay otra película que ahora se me vino a la cabeza, es una película que nos había entusiasmado muchísimo, recuerdo a nosotros, en el Festival de Mar del Plata de 2020, online, Mm, que no es argentina, pero que igual vale para hacer la comparación, que es Selva Trágica, o Jungla mm, Trágica, ujú. como quieras llamarla, que también abordaba todo el tema de la colonización. Creo que la película era colombiana, puede ser, ¿no? Creo que era colombiana. Sí, 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 sí. Me parece que sí. Que te abordaba el tema de la colonización y también desde el lado fantástico. Eh, Porque somos, o sea, creo que el gran problema es creer que no somos, no sé si capaces, pero como no estamos listos para hacer ese tipo de cine y que para hacerlo tiene que venir James Gray con The Lost City of Sea, que es una película que tiene mucho de esto también, pero bueno, desde la mirada yankee, no quiere decir que esté mal, es la nacionalidad de James Gray, pero ¿por qué esa película no se podría hacer acá, no? Ujú. Entonces creo que estas películas como El Monte, como El Silencio del Cazador, como la literatura propia de Selva Almada, de también de Samantha Mm, Schweblin, sí. y bueno, de la propia Mariana Enríquez, que si bien está más ligado, si se quiere, a lo porteño, es innegable que Enríquez es como uno de los exponentes, o es el exponente máximo actual del fantástico argentino en Ujú. la literatura, Sí. que son esos caminos posibles. Y cuando Ujú. vos mencionabas, por ejemplo, recién lo del sur, y si querés ya nos metemos en la película, yo pensaba, por ejemplo, del sur, ¿no? La cárcel del fin del mundo, Ujú. la cantidad, qué sé yo, una cárcel donde estuvo tirado ahí el petiso orejudo. Sí, sí. Digo, Sí. la cantidad de historias que hay ahí, o sea, la cantidad de Ujú. historias que no tienen que ser necesariamente un video informativo de aquel youtuber cancelado. ¿Entendés lo que Ujú. digo? Como no. Sí, sí, sí. Cancelado Sí, por sí. anti-maradoniano. Sí, No, sí, sí. no. Digo, la cantidad de material que hay ahí para contar historias, ¿no? Te voy a Eh, decir más. Hay una persona, un director muy importante, que es muy porteño y hizo un peliculón en el sur que es Fernando Salem. O sea, claro. el mismo porteñismo puede reconocer tranquilamente todas las aptitudes fantásticas que tiene nuestro país en todas sus
en todas sus altitudes y sus biomas. Tal cual, sí, sí. Ujú. Entonces, bueno, al menos se celebra como que el panorama empieza a tener esas ramificaciones que creo yo que son más interesantes y son el camino a seguir en contraposición con lo que ha pasado ya con algunas películas de este año y en realidad de años anteriores, de tratar como de imitar por completo al fantástico yankee. Ujú. Sí. Y la verdad que no funciona. Incluso Ujú. en una película que nos cayó simpática del festival pasado de Mar del Plata, no nos pareció mala, estaba bien, que era La noche son de los monstruos, Mm. pero tenía cierta configuración de su fantástico que era como un copy y pegue de una película de los 80 tipo Halloween, o slashers alternativos. Ujú. Toda una cuestión con respecto a la mirada de la secundaria que parecía Carrie, cuando la secundaria acá no es así ni en el colegio Carlos Pellegrini ni en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es como Mm. lo más, lo No, más, ni tampoco sucede en el colegio más cheto de San Isidro eso. no, por eso. Entonces, Eh, no tiene nada que ver. Bueno, hemos visto varias películas argentinas últimamente que pecan un poco de eso, ¿no? De la mala traducción, por así decirlo. sí, Porque, además, otra cosa, vos, por ejemplo, la otra cosa, y ya empecemos a hablar un poco de la película, ¿no? Del Monte. sí, Pero Las noches son de los monstruos. Esa película la hacían actores promedio, americanos promedio, ¿eh? No te digo, qué sé yo, no sé, una Emma Stone, ¿entendés? sí, Y hablando en inglés y ya, y funciona sola, ¿viste? Ya sí. es como que lo tienen en la sangre y no, nosotros no. Entonces ya eso es como un punto de partida, me parece que fallido. Así es. Pero bueno, si querés hablamos más particularmente de la película Del Monte, de Sebastián Caulier. Ujú, De su tercera película. ujú. Yo no he visto las otras dos. Tampoco Vos. yo. Pero bueno, sé que Citrix sí. Las había recomendado, de hecho. Eh, ya metiéndonos adentro del bosque, ¿no? Como del monte. Ujú. Eh, Creo que, bueno, en primer lugar, digo, es interesante la normalización que hace de ciertas cosas sin tener que tirarlas a la cara. En principio, lo que vos comentabas de los pueblos de allá, Ujú. de todo lo circundante, alejado de la capital de Argentina. Y también de otros temas, creo yo que la película se define por sutilezas, ¿no? Y me parece que estos temas Sí, y la normalización de ciertas cosas también están involucradas, como por ejemplo en la sexualidad del personaje protagonista, ¿no? sí. Es un Que es, acierto enorme eso, ¿eh? que es un personaje homosexual, Ujú. pero que en ningún momento el padre, que tiene como cierta índole, no sé si conservadora, pero como más, Sí, más, chapado a la antigua. sí, chapado a la antigua. No es que la película esté diciendo, y bueno, ¿qué querés vos si sos Ujú. gay? Sí. Eh, de hecho, es muy interesante como el propio personaje del padre descarta ese tema como tema de debate en dos diálogos. Ujú. Viste, en una de las fogatas que tiene con el hijo le dice, y bueno, el novio, qué sé yo, como que me chupo Ujú. un huevo. Sí, sí. Eh, Ujú. no se hace la película una gala con respecto a la sexualidad del personaje protagonista, como tampoco se la hace de los pueblos ahí de las provincias. Ujú. No, y además, bueno, el espectador que no la vio seguramente se puede imaginar, ¿no? Que al ser dos personajes totalmente dispares, obviamente se van a producir algunas situaciones belicosas entre ellos, ¿no? Y en Sí, ningún momento, por ejemplo, recurre al facilismo de... bueno, porque en un momento el personaje principal falla en una tarea que el padre le encomienda, ¿no? sí, En un momento el padre le dice, ¿ves que no puedes hacer esto porque sos un puto de mierda? ¿Entendés? Como ese tipo de cosas sí, que podrían haber sucedido tranquilamente con cualquier otro director u otra mirada, ¿no? U otro tipo de cine. sí. Sí, porque digamos el tema, la cuestión de la diferencia no solo etaria, sino de ideologías que tiene el padre y el hijo, no pasan tanto por el tema de la sexualidad, sino por una cuestión de la falta de práctica. O Ujú, sea, no le está diciendo al pibe que no sabe pescar porque es gay. ujú, ¿No? Le dice que no sabe pescar porque cuando era chico no le dio bola a eso, que era un poco, qué sé yo, los valores que le quería inculcar el padre, eso, bueno, vos vas acá a pescar, vos acá a cazar, vos acá qué sé yo. Entonces ujú, son cosas que genuinamente no le interesaron a él,
pero no pasa por una cuestión de la sexualidad, no le interesaron y listo, como qué sé yo, a alguien no le puede interesar el fútbol o el cine. Ujú, Eh, entonces creo que eso es un gran acierto de la película. ujú. Sí, definitivamente, definitivamente. Aparte, bueno, creo que está como muy bien plantado el primer acto, donde cómo se presentan los personajes, cómo él llega y ya como que hay algo que tiene la película, de que el tipo llega y ya te puedes dar cuenta de un contexto, ¿entendés? Como ya hay un pueblo ahí, incluso en esa acera en la que llega él en la ruta, ya te das cuenta que por ahí está viendo a un familiar, que tienen una relación conflictiva, hay algo como inmersivo de la película en un segundo que es muy interesante, ¿no? Y después, bueno, la relación entre ellos, obviamente, algo que me gusta es eso que vos decías, que se va como rigiendo, construyendo a través de sutilezas. Eh, y si bien en un momento tienen como una discusión acalorada, es algo como que es inevitable, ¿no? Porque no sé si te pareció que como que esa discusión se va postergando porque él le dice, no, pero vos sos un boludo, y cómo vas a ser vegano, y no sé qué, y vos porque sos de la ciudad y sos un inútil, y en un momento, claro, decís, el pibe tiene que explotar. Pero es una escena que después se resuelve en un segundo, que es como el tipo vuelve, che, disculpame, está todo bien. Y escena siguiente, el tipo confiesa algo para mí fuertísimo, ¿no? Eso es como para una gran revelación de la película. O Sí. sea, cómo el tipo con esa naturalidad, y cómo la película también con esa naturalidad, puede decir que un tipo que por ahí uno no se imaginaba para nada en ese perfil, revela algo bueno, que es muy fuerte, pero con qué sutileza lo trae la película, ¿no? Sí, sí, coincido. Si querés ya entrándonos al tema de la construcción del fantástico, yo he de admitir que cuando empezó la película tuve miedo. ¿En qué sentido? Por la voz en off. Como que me Mm, preocupaba que la película tuviese esta cuestión muy, muy sí, arcaica, pero que lamentablemente por un desarrollo como más pausado, si se quiere, con muchos baches del fantástico en Argentina, se transforme en una voz en off de tipo, tipo cada tanto aparece una voz en off claro. diciendo, y acá pasa esto, Sí, sí, guarda. sí. Ujú, Eh, y creo yo que lo que más me sorprende de la película es cómo construye la voz en off, la deja reposar después del comienzo y luego la vuelve a atar al principio cuando aparece el personaje de la voz en off, que no voy a decir quién es, ujú, pero como que no es algo que está colgado, digo, hablando también en contraposición con la película anterior. mm, Eh, Porque, bueno, digamos que hay toda una cuestión folclórica también del fantástico argentino, de, por ejemplo, el Martín Fierro y demás, y uno puede entender desde ahí lo ligada que está la película y su introducción a una introducción de tipo cuento, ¿no? Como de tipo, nada, de relato, ujú, cuestión folclórica. Básicamente, en la primera voz en off de la película te están describiendo otra película a modo de relato. ujú, Y lo que ves después es una reproducción de esa película visto desde otro punto de vista. ujú. Pero no se deja en el aire y me gusta mucho cómo la película después lo recupera con el personaje que efectivamente es el de la voz en off y demás. Ujú. Y creo yo que todo el fantástico de la película se rige por esas normas. Creo que a vos te pasa lo mismo, digamos. Como que no hay nada librado, creo yo, al azar. Siempre... No, 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 porque, claro, y acá viene un punto, bueno, no, yo creo que no, 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 incluso me estoy contradiciendo ahora, pero por ahí lo único que uno podría pensar es, bueno, ¿de dónde sale ese ente fantástico, no? Y es como, la respuesta es, se explica por sí mismo. Y ahí está, ahí justamente está como esa cultura de cine fantástico argentino y de cine fantástico en general, porque no creo que un americano, un chino o un noruego se pregunte, che, ¿dónde está como la raíz de esa maldición? Sino que simplemente el monte tiene una maldición y ya está. Sí, Y entonces eso lo logra muy bien la película. Quizás también tiene que ver un poco con esto que mencionábamos al principio de que se va creando como esa cosa de cine fantástico hace un par de años, ¿no? Entonces eso definitivamente sí es un acierto tremendo. sí. Eh, pero sí me pasó sobre el final, que ya por ahí hablando un poquito de ritmo y cosas con la película, que es, me parece que esa escena final, que bueno, se encuentra
con esta especie de, bueno, obviamente hay una chamana o algo por el estilo Sí, al final, ¿no? al fiel estilo del Exorcista, digamos. Claro, claro, bueno, esa es otra película que es directamente comparable. Me parece que hay como un poquito de sacarse la película de encima solo de respecto al ritmo, porque es clarísimo que tiene que ocurrir eso, ¿no? Que no está saliendo el tratamiento y bueno, tienen que tener una relación íntima, bla, 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 bla. Pero sí, por ejemplo, me molestó bastante que no lo vea llevándolo a ese lugar. Viste que ellos quedan en ir para allá. Sí. Incluso la conversación previa es bastante expeditiva. Le dice, che, hay una señora que puede curar esto. Ah, bueno, vamos. Como que en ese sentido por ahí me pareció un poquito Sí, es express, ¿viste? como que se elipsa para llegar al final, digamos, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Y digo, más allá de que por ahí, qué sé yo, no sé si estaba planteada así la película o fue un problema de producción, es una película corta, dura una hora y Sí, veinte y y pico. moneda, sí, O sea, y es una película que, digo, más tiempo le hubiera venido mejor. claro. Digo, que se desarrolle bien ese momento, ¿viste? Yo creo que hubiera sido casi una película dentro de los 9 10 puntos y si hubiera Sí. sido mucho más extensa y mucho más condensada mucho más densa, quiero decir, esa escena final, ¿no? No Sí. sé si para vos te dio la misma sensación. Sí, me pasa lo mismo y al mismo tiempo me pasa que el clímax me parece excelente. Entonces Lo mismo, es sí. como, porque el clímax hay tantos momentos en el clímax donde vos decís, se viene el momento problemático del cine fantástico argentino actual, ¿no? Ah, sí, sí. En especial con la revelación del monstruo. Sí, la de MMM. Sí, sí, bueno, sí, sí, pero más que nada la idea bueno, que te muestra un monstruo en 3D hecho mierda, que como acá no son tan buenos los efectos, se ve como el ojete, ¿entendés? Como esa cosa de, no sé, de mostrar algo, mostrar cómo van avanzando los efectos e igual nos va como el orto comparado con Estados Unidos, por una cuestión lógica. Claro. Hay tantos momentos así que me asusté mucho y la película lo resuelve magistralmente. Ujú. Pero justamente como lo resuelve tan bien, me pasa que ese paso anterior es como el pequeño desliz que tiene para que el clímax tenga aún más potencia. Ujú. Pero creo que es muy fuerte el clímax. Y Sí. incluso con ese desliz lo logra conseguir. E Ujú. incluso cuando hace una cuestión de efectos especiales que a mí mucho no me gusta, pero bueno, que es en el último plano. Sí. Eh, está bien planteado, ¿no? Ujú. No es nada vistoso. Entonces, Ujú. solo pienso que se ve mal, pero bueno. Ujú. Pero Sí, más allá de eso, es muy bueno el clímax.